Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más al Taurino Solana. ¿Cómo están? Espero que estén realmente extraordinariamente bien, como siempre se lo deseo. Empezamos a analizar la Feria de Abril de Sevilla de este 2024 y en este vídeo pues vamos a hablar de lo que nos han dejado, mejor dicho, todas estas corridas de la preferia, ahora que ya vamos a entrar en la semana de farolillos. Pero ya saben que somos un medio independiente, que dependemos de nosotros mismos, es decir, de ustedes y de yo y de ustedes, póngalo en el orden que quieran. Y si les gusta, es un buen momento para que se suscriban, para que me apoyen con ese pulgar arriba y sobre todo para que lo compartan y sigamos creciendo como familia taurina. Dicho ya esto, entramos con estas corridas de preferia, donde hay muchísimo que comentar, corridas con mucho contenido, creo que más bueno que malo, no lo sé ustedes qué opinarán, y arrancamos con la corrida del pasado martes 9 de abril, donde se lidió quizás una de las mejores corridas que vamos a poder ver en esta temporada. Gran corrida de Santiago Domecq, pero gran corrida, embistieron 5 de 6. Aquí han visto los toros, han visto también el sorteo y la tarjeta del sorteo para un cartel que, aunque no era un cartel de figuras, se encontraron con esta grandiosa corrida. El cartel lo están viendo José Garrido, David de Miranda y el mexicano Leo Varadez, que hacía su presentación en el Coso del Baratillo. Hablando de José Garrido, la verdad que se fue a Portagayola, el primer toro de la tarde. Lo hizo un quite David de Miranda presentó sus credenciales en un quite por gaoneras. Se encontró José Garrido con un toro que tuvo un gran pitón derecho. Llevaba un cortijo por ese pitón derecho. Un toro con clase, con humillación, con repetición, con ritmo, con recorrido. El torero estuvo templado, dio series buenas por ese pitón derecho. Evidentemente José Garrido no es un torero que se ha tocado con esa varita que están los grandes genios de torero artístico, pero dio una gran tarde y una gran primera faena o una faena aceptable. Dejó una gran estocada y consiguió cortar el primer apéndice de la tarde. Con el cuarto, José Garrido toreó bien con el capote, hizo un quite por chicuelinas, bastante artístico, que conectó bastante. Para mí es mejor capotero que muletero José Garrido, y se encontró con un buen toro también de Santiago Domecq, donde tuvo clase, ritmo, tuvo más casta. El torero estuvo intermitente, y eso que lo había lucido en el tercio de balas, donde dimos un gran puyazo, pero yo aquí creo que José Garrido no terminó de cuajar al toro, que yo en mi opinión, era un toro para haberle cortado las dos orejas y haber salido por la puerta del Príncipe. Ahí lo dejo. Vamos con David de Miranda. Con el segundo de la tarde, primero de su lote, fue un gran toro con casta, un toro que fue de menos a más. El torero estuvo bien, sí, sería mal decir que estuvo mal, ¿no? Pero lo vi intermitente. David de Miranda es un torero que le gusta torear muy amanoletado, yo lo entiendo así. Pero torear es algo más de que el toro pase por ahí, ¿no? Torear es un sentimiento. Para torear hay que mandar en las embestidas de los toros, llevarlos largos, engancharlos, traerlos, templarlos y vaciar la embestida. En ese pitón, por el pitón izquierdo, sufrió enganchones, pero hubo tres naturales que cuando David de Miranda enganchó, agarró los toques, el ritmo de embestida, llevó y mandó en las embestidas, fueron tres naturales sublimes. Para el colmo estuvo mal con los aceros, eso sí, tuvo un gran inicio de faena de muleta, que tal vez se me había olvidado comentar, pero como decía, estuvo mal con los aceros y perdió el trofeo. Sin embargo, el sorteo quiso que David Miranda sortease a un excelente toro dentro de la excelente corrida de Santiago Domecq, como fue ese quinto toro. Un toro extraordinario, un toro con clase, con ritmo, con repetición, con humillación, con profundidad, un toro extraordinario, un toro de los que nos vamos a acordar en esta temporada. David de Miranda, yo aquí lo vi más centrado, lo vi más torero. Es cierto que son toreros que torean poco y eso también se le nota y hay que decirlo.
y se vio una de las grandes, voy a decir faenas, pero sobre todo grandes embestidas y un gran momento épico de esta, no solo Feria de Sevilla, sino de esta temporada. Hubo una petición de indulto, creo que el presidente estuvo bien en no indultarlo y en ordenar al torero nubense que lo matara, dejó un pinchazo, una estocada entera, le cortó las dos orejas y yo me sigo preguntando a día de hoy que por qué no se le dio la vuelta al ruedo a ese gran toro de Santi Domé. Al día siguiente le preguntó al presidente que por qué no lo indultó, dice que porque a última hora el toro se rajó y se fue a las tablas. Me parece una opinión muy respetable y muy acertada, pero la vuelta al ruedo se le podía haber dado perfectamente. Extraordinario el toro y el momento que se vivió en la Real Maestranza de Caballería. Vamos con el mexicano Leo Valadez, que en el tercero de la tarde se fue a Portagayola, pero se demostró desde un principio que el público de Sevilla aquella tarde no quería ni comer tacos ni beber tequila. Estuvieron fríos con el mexicano que hizo ese esfuerzo. Se encontró con un toro noble, quizás el que desentonó un poquito la extraordinaria corrida de Santi Domé. Al toro le faltó más chispa, más recorrido, más transmisión que a sus hermanos, pero vi a un Leo Valadez que le pesó Sevilla y sobre todo le pesó ese silencio tan sepulcral, ese silencio de indiferencia que tiene la Real Maestranza de Caballería cuando no le encaja que un torero haga el paseillo, y la verdad que eso le pesó como una losa. Para el colmo se llevó una voltereta y al entrar a matar dejó un infame bajonazo que el público de Sevilla lo siguió juzgando con ese silencio indiferente. En el sexto, y tal como iba ya la corrida de embalada de Santi Domé, para mí se encontró con otro toro que sirvió, un buen toro también de Santi Domé. Estuvo bien Leo Valadez, pero bien sin más. Y es un torero que lo he visto espeso este invierno en México, y en esta corrida de Sevilla, aparte de ese silencio y de esa indiferencia que tuvo en su primer toro, en este sexto que tuvo el público un poquito más receptivo, creo que le faltó ponerle más a Leo Valadez a ese toro, porque le tenía y era su obligación haber cortado una oreja. Repito, una gran corrida de Santiago Domé, que va a ser una de las corridas de este 2024 y que nos dejó un gran sabor de boca. Al día siguiente, y todavía con la miel en los labios por la corrida de Santi Domé, el 10 de abril, estoy hablando del miércoles, el 10 de abril, se lidió una corrida del Parralejo, otra de esas ganaderías que apetecían ver y apetecen ver. Una corrida bien presentada, pero sin exageraciones. Yo creo que estaba en el límite de lo que es eso que llaman toro sevillano, que yo todavía sigo sin verlo. El cartel era un cartel un poco más fuerte que el del otro día, y la verdad que aquí estaba configurado por Miguel Ángel Pereira, estaba configurado por Paco Ureña y por Borja Jiménez, como acaban de ver. Entrando ya en materia, nos encontramos con otra corrida más que interesante del Parralejo, donde hubo un toro premiado con la vuelta al ruedo, que aquí te vamos a ver hablar de este debate, y una corrida también bastante toreable y con muchos matices, como decía, del Parralejo. Miguel Ángel Pereira tuvo de un toro que de salida no prometía las cosas felices, un toro suelto, un toro que echó las manos por delante, pero luego cuando agarró la franela, la muleta, nos encontramos con un toro encastado, con un toro de acometidad, con un toro que tuvo genio, y si me apuntan un poquito de fereza, al que había que mandar, al que había que poderle, al que había que templar, al que había que aguantarle, y eso se hace a base de valor y de buena técnica. ¿Me gustó Pereira? Pues sí me gustó Pereira, porque vi a un Pereira firme, a un Pereira macizo, a un Pereira que en este año que cumple 20 años de alternativa, este toro lo agarró con esa madurez, porque este toro es de los que te puede quitar el carné de matador de toros y te puede marcar una temporada. Para bien o para mal, en el caso de Pereira fue para bien, porque después de una faena más que vibrante metió la estocada y cortó la primera oreja de la tarde. Con su segundo toro, Miguel Ángel Pereira lo brindó al público, empezó la faena de muleta con dos cambiados de rodilla para luego tropezarse con un toro con una clase, una nobleza y sobre todo un temple excepcional, donde lo toreó también muy bien de rodillas por el pitón derecho, y luego hizo una de esas faenas
que yo creo que también van a ser más que interesantes. Yo vi a un Miguel Ángel Pereira que me gustó y como decía, dejó una faena muy interesante con un torero que yo lo vi en un pozo, en una madurez, y eso que Miguel Ángel Pereira antes de la pandemia para mí era un vulgar pegapases, ¿no? Estaba en ese momento metido en un bache, pero ahora nos hemos encontrado con un Pereira que va por libre, que va por la independencia. Me gustó muchísimo el toro del Parralejo, la faena de Pereira. A mí sí me gustó, aunque he leído crónicas y críticas y en las redes sociales opiniones de todos los gustos. Bendita la fiesta de los toros, y tras meter la espada le cortó las dos orejas que le abrían su primera puerta del príncipe. Este toro se llamó Oloroso, fue premiado con la vuelta al ruedo. Y aquí está el debate, ¿por qué este sí y por qué el de Santiago Domé el día anterior no? ¿Cuál fue mejor? Fueron dos grandes toros, con sus matices, con sus virtudes y con sus diferencias. Más encastado, más bravo o con más transmisiones de Santiago Domé, por supuesto que tenían que haber dado la vuelta igual que a este Oloroso, no cabe ni la menor duda. Yo ahí lo dejo, ustedes me lo abren en comentarios. Vamos con Paco Ureña, un torero que siempre que hace el paseillo tiene que luchar a contracorriente como el salmón y que todo se le pone cuesta arriba. Se encontró con su primer toro segundo de la tarde de la lidia del Parralejo, un toro bravo en balas, un toro que tuvo clase, tuvo hondura, y los mejores momentos de Paco Ureña llegaron por el pitón izquierdo. Para mí dejó los naturales de la tarde. Es unos naturales igual como lo vimos en la pasada feria de Fallas, con hondura, con torería, con temple, llevando el toro del aro embarcado en los belfos de la muleta. Dejó una estocada entera, tumbó al toro, tuvo petición de oreja y el palco, yo de una manera incomprensible, no se la otorgó, y eso le pesó mucho a Ureña, porque en el quinto toro, aunque fue un toro noble, protestón, quizás bajó un poquito más el listón de la buena corrida del Parralejo, porque fue un toro informal. Yo también vi a un Ureña que no acabó de centrarse, que le afectó psicológicamente que no le hubieran dado esa oreja en su primer toro, y al final pues no pasó absolutamente nada. Vamos con el tercer espada, Borja Jiménez. Apetecía ver a Borja Jiménez en Sevilla muchísimo, y Borja Jiménez ya tuvo un duelo en este primer toro suyo, con un duelo de quites con Miguel Ángel Pereira, brindó al público y se encontró con un toro con clase, con nobleza, con calidad. Estaba un poquito justo de fuerza, son de esos toros que hay que saber templar, no obligarlos desde el principio, no apretarlos desde el principio, jugar muy bien con los temples y las alturas. Me gustó por el pitón izquierdo cómo toreó Borja Jiménez. Es cierto que estuvo un poco atacado y quizás no tan templado con este toro, tenía que haber atacado menos, pero bueno, es un torero que tiene hambre, es un torero que sabe que está en la temporada soñada, y yo aquí le perdono que estuviese atacado con el toro, porque lo comprendo, lo entiendo y es normal. Dejó la estocada y consiguió cortar una oreja, quizás un poco excesiva, pues a lo mejor sí, pero a mí donde de verdad me gustó Borja Jiménez fue con el Parralejo que cerraba plaza, el cual el torero lo recibió en una portagallora que fue de suspenso, porque en ese portón de Sevilla los toros como este del Parralejo salen sin fijarse, salen sueltos. Tuvo que aguantar Borja Jiménez ese tragantón, hizo un recibo capotero muy digno, brindó el trasteo al público, tuvo un inicio muy torero a pies juntos, y luego aquí, como ya había cortado una oreja en su anterior toro, aquí Borja Jiménez ya se soltó, lo vi mucho más relajado, lo vi mucho más centrado. Para mí hizo una faena de menos a más, realmente sensacional, sobre todo por el pitón izquierdo, donde dejó unos naturales larguísimos, templadísimos, con un sitio delante de la cara del toro enorme, y vi, a mi modo de entender, que Sevilla no se enteró del gran momento de Borja Jiménez, de lo que estaba haciendo con este toro, que también era un poquito remiso a embestir, cómo lo acabó metiendo en la canasta y cómo lo toreó, sobre todo por el pitón izquierdo. Metió una estocada entera un poco defectuosa y todo quedó en aguas de borrajas, pero yo la verdad es que me encantó Borja Jiménez. Vamos con la corrida del jueves 11 de abril, cartel de 9 billetes otra vez en la Real Maestranza de Caballería para presenciar la corrida de Juan Pedro Domecq. Una corrida, yo creo que por debajo de lo que es el trapío de Sevilla. Ese toro sevillano ya nos lo están metiendo y nos están dando gato por libre, siempre lo he dicho. Ya tuvo problemas en el reconocimiento, que no sé cuántos toros fueron para atrás para remendar al final. Una corrida desgastada,
mansa, aburrida, que se volvió una vez más a fracasar en Sevilla a reírse del público que puso el cartel de no hay billetes, y parece ser que las figuras del toreo siguen sin enterarse, o no quieren enterarse, o no quieren apostar de verdad por corridas buenas como las de Santi Lobeira del Paralejo para demostrar lo que son figuras del toreo. El cartel, pues lo están viendo: Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Morante de la Puebla vino lo mejor en su primer toro, el toro con el que abrió la tarde, un toro que fue de menos a más, mejor dicho, y yo me encontré con un Morante que ya se pareció mucho al Morante que cortó el rabo el año pasado en este mismo albero. Para mí Morante dejó la faena de la tarde, una faena llena de torerísima, llena de torería, le puso todo lo que le faltaba al toro. Me encantó cómo lo toreó por ambos pitones. La verdad que fue la faena de la Morante, la faena de la tarde, la faena de Morante fue la faena de la tarde, como quería decir. Vi la sonrisa una vez más en los labios y reflejada en la cara de Morante, y eso me genera esperanzas para el próximo compromiso que tiene el lunes. El único pego es que la espada se le fue baja y se quedó sin cortar el trofeo que tenía, y además bien ganado. Con el cuarto de la tarde yo me quedo con 4 o 5 Verónicas que dejó en el recibo capotero un toro suelto, a un toro que ni tan siquiera luego en la faena de muleta tenía ni medio muletazo, porque el toro ya no podía ni tirar para adelante ni para atrás, ni se mantenía en pie. Morante abrevió y se lo agradecemos eternamente. Vamos con José María Manzanares en su primer toro, segundo de la tarde. A mí me encantó José María Manzanares con el capote, porque cómo le supo abrir los caminos a ese toro de Juan Pedro Domé, cómo lo enseñó a embestir, para luego ver torear a José María Manzanares de una de las mejores veces que lo he visto estirarse a la Verónica. Qué manera de torear a la Verónica José María Manzanares. Luego se encontró con un toro que nunca rompió para adelante, como toda la corrida de Juan Pedro Domé. Dejó detalles con este toro noblote y poco más. Con el quinto, pues más de lo mismo, un toro manso, un toro que va menos, detallitos de José María Manzanares. Pero como se sigan apuntando a estas corridas que no funcionan, pues la verdad es que tampoco se puede comentar muchísimo más. Y vamos con Pablo Aguado, que dejó otro excelso recibo a la Verónica, al tercer toro primero de su lote. Se toreó muy bien y en 3 conceptos distintos a la Verónica en esa tarde. Luego en la muleta, otro toro noble que no rompe, que le faltan fuerza, le falta raza, casta, bravura, detalles y poco más. Con el sexto, que fue un toro manso encastado, la verdad que volvimos a agarrar un poco de oxígeno. El toro estuvo bien con el capote otra vez a Pablo Aguado, y en la faena de muleta el toro le dejó dar 2 series templadas, 2 series que jaleó el público, pero la tercera se fue a los corrales, se fue hacia las tablas, fue manso, y ahí se acabó el toro y la corrida pésima de Juan Pedro Domé, un año más en la Real Maestranza de Caballería. Y vamos con la corrida del viernes 12 de abril, donde se lidió para mí una impresentable corrida de Núñez del Cubillo. Vuelvo a decir, con esto del toro sevillano nos están metiendo un gato por libre. He visto novilladas con más trapío y no me tengo que ir a Madrid, ni al Valle del Tieta, ni a Arnedo, ni a Villasaca. Aquí mismo en Sevilla he visto novilladas que tienen el mismo trapío, incluso más que la corrida de Cubillo que se lidió ese pasado viernes 12 de abril. Una corrida a la que también le faltó de todo, pero bueno, por lo menos hubo 3 toros que en la faena de muleta, pues la verdad que aún se dejaron torear, y además que no pusieron ningún aprieto a los matadores, que en ese día hicieron el cartel Diego Urdiales, Alejandro Talavante y la primera comparecencia de Daniel Luque. Urdiales nos sorprendió, por lo menos a mí, yo no me lo esperaba, que en su primer toro, un toro soso de salida, un toro que no prometía absolutamente nada porque no tenía raza, en la muleta de Diego Urdiales fue un toro noble que sacó un fondito de clase y de nobleza, que fue una Santísima Monja de la Santísima Trinidad, donde no se comió a nadie, y aún así vio un Urdiales que toreó bien, sí, que dejó buenos muletazos, sí, pero una faena sin ajuste del torero de mi pueblo. Ya con 25 años de alternativa uno no se ajusta ya a los toros como cuando tiene un año de alternativa. Estuvo bien, Urdiales dejó una gran estocada y cortó una oreja. Urdiales en el cuarto fue un toro que le faltaba ritmo, le faltaba codicia, aún así Urdiales lo vi centrado.
lo vi centrado y aún tuvo algún pasaje más que digno, algún muletazo más que digno, pero el toro al final no quiso romper. Alejandro Talavante nos dejó un inicio muy torero, muy parecido al que nos dejó aquí en la Plaza México con el primer toro de su lote, segundo de la tarde, otro toro noble, otro toro que era una hermana de la caridad, tuvo clase, tuvo ritmo, eso sí, no humilló, y aquí vimos a un Talavante, yo por lo menos vi un Talavante inspirado, dando ahí unos circulares, eso hizo un cambio de mano que fue de lo mejorcito de la tarde, también le metió la espada y consiguió cortar una oreja. Sin embargo, Talavante con el segundo de su lote, quinto de la tarde, que yo lo vi al toro, vamos a decir, más casta o más raza de la corrida de Cubillo, yo vi un Talavante intermitente, y yo creo que aquí nunca se terminó de acoplar a las embestidas del toro. No es que estuviese mal el diestro extremeño, pero yo esperaba más de Talavante y más en este toro. Es cierto que si no falla con los aceros, igual hubiera cortado otra oreja. Pues tal vez, pero yo con este quinto toro, segundo, repito, era el toro que más se movió, y la verdad es que un Talavante no lo vi yo centrado. Vamos con Daniel Luque, que fue el triunfador de la tarde, pero es que dio una tarde extraordinaria. Nos dejó, para mí, un gran recibo capotero el tercero de la tarde. Esa Verónica que tiene Luque, esa forma tan sevillana, tan torera, tan ajustada a la Verónica como torea Daniel Luque, fue de lo mejorcito del capotero. Tuvo un duelo de quites con Diego Urdiales que me parece muy bien, y luego se encontró con otro toro noble, otro toro de la hermanita de la caridad, con clase. Para mí hizo una faena muy torera. Los mejores momentos llegaron por el pitón izquierdo, que era el pitón del toro, esa forma tan sentida, ese sitio que tiene Daniel Luque delante de la cara de los toros, esa forma tan artística, tan taurina, tan torera que tiene Daniel Luque, con otra estocada y cortó la oreja. Y Daniel Luque con el sexto fue un toro que estuvo bien en varas, y vimos a una faena donde el toro le aguantó 12 muletazos, 15, y luego ya el toro se fue remiso. Y a mí aquí Luque me gustó muchísimo porque fue una faena técnica, una faena muy torerísima, una faena que fue de menos a más para acabar con ese toro ya remiso que no quería tirar para adelante, que le faltaba la casta, el motor y la transmisión para seguir la templadísima muleta de Daniel Luque, que se lo estaba poniendo realmente a huevo, como dicen aquí en México. Y yo vi el gran momento que tiene Luque delante de la cara de los toros, algo que no nos sorprendió a nadie, ¿no? Ni la temporada pasada ni la temporada anterior. Pegó un estoconazo, el toro cayó, le dieron las dos orejas y salió por la puerta del Príncipe. Trofeo excesivo, no me cabe la menor duda. Con una oreja de estas de peso importante y la oreja de su tercer toro hubiera sido más que justo, pero el público presionó al presidente, el público quería sacar a Luque por la puerta del Príncipe, y hasta que no lo consiguió no paró. Yo creo que es excesiva, sí, pero también demuestra el buen momento de Daniel Luque, demuestra que ha golpeado primero en la mesa y demuestra lo que había dejado, o que lo que supuestamente la gente quería ver al día siguiente en la corrida de Victorino, donde estaba cartelado el torero que lo veta, que se llama Roca Rey. Por cierto, en estas corridas también ha habido grandes pares de banderillas de Iván García, grandes pares de banderillas de Curro Javier, grandes pares de banderillas, pero de muchos banderilleros buenos que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y que estamos viviendo una feria realmente extraordinaria de grandes toreros como Alvarito Monte, que se me acaba de venir a la mente, Arruga, el cual nunca se arruga. En definitiva, una tarde donde se ha visto desmonterarse a grandes toreros de plata que tenemos. Y seguimos con la corrida del sábado 13 de abril. Quizás una de las corridas del año a priori. Quizás la corrida más importante que más apetecía o apetece ver dentro de lo que es el serial taurino de Sevilla, ¿no? Volvían los toros de Victorino Martín, una ganadería que siempre apetece ver en cualquier ruedo, y tenía de aliciente la corrida de que Roca Rey iba a hacer, yo no me llamo la gesta, hacer la gesta es matar 6 toros, ¿no? Se había cartelado, ¿no? En esta, con la vacada de la A coronada, de la A de Alba Serrada,
junto a Manuel Escribano y Borja Jiménez. La verdad que era un cartel que apetecía y mucho, y un cartel donde al final ha sido una tarde, más que un cartel, una tarde de muchísimos matices, de muchísimos momentos de todo tipo, dramáticos, de buen toreo, épicos. Roca Rey creo que no ha salido bien parado, pero bueno, vamos por partes. Manuel Escribano, acostumbrado a recibir a los toros a Portagayola, se va a la puerta del Chiqueros al primero de la tarde. El toro sale y gira hacia el lado derecho sin ver al torero sevillano hincado de enojos en el albero maestrante. Por fin lo ve y hay una Portagayola realmente extraordinaria, limpia. Manuel Escribano tiene muy hecha esta suerte y además cómo espera, cómo aguanta y cómo sabe tocar a los toros en el momento preciso. Pero lo curioso, se pone a torear a la Verónica, al toro de Victorino, y el toro de Victorino, que no es tonto, que es un toro que no perdona, en la cuarta Verónica por el pitón derecho y toreándolo en paralelo a la línea de la puerta de Chiqueros, a la línea natural de la querencia de los toros, se le vence, lo prende del muslo derecho, le pega la cornada, luego tiene una voltereta feísima y se mascó la tragedia. Vaya forma de empezar la tarde. Manuel Escribano intentó aguantar, pero cuando se lo llevaron en volandas a la enfermería, todos sabíamos, o por lo menos intuíamos, que iba herido. Así empezó la corrida. Borja Jiménez tiene que prepararse psicológicamente, asumir al compañero Escribano herido, y con ese toro ya para mí empezó lo que iba a ser una tarde importantísima también para el diestro de Espartinas. Un toro de Victorino que no regaló nada, como suele ser los toros del Encaster, Baserrada, Saltillo y de esta vacada. Un toro de Victorino que lo llevaba todo guardado. Me gustó mucho Borja Jiménez, cómo se metió por el pitón izquierdo del toro, cómo lo consintió, cómo jugó con las alturas, sobre todo con esos toques que no hay que dárselos al toro de Victorino, porque si no los desplazas. Una actuación importante que con los estoques tiene que seguir mejorando mucho Borja Jiménez, porque yo creo que hoy, y no hemos terminado de analizar la actuación de este torero, se le fue la puerta del Príncipe por el mal uso del dicho estoque, y eso no puede pasar. Empezaba la tarde con muchas emociones, y ya que estamos hablando de Borja Jiménez, vamos con su segundo toro, ¿no? Que ese sí era de su lote, un toro que realmente parecía en los primeros tercios que no iba a pasar nada, que el toro estaba sosito, noblote. Borja Jiménez lo recibió bien con el capote. Digo, una actuación muy importante la de Borja Jiménez, pero aquí llegó el momento, para mí, cumbre de la tarde, porque ese toro luego, sobre todo por el pitón izquierdo, sacó una clase, un ritmo, un temple, el toro descolgado siempre buscando la muleta de Borja Jiménez, y llega ese momento épico. Qué manera de torear al natural de Borja Jiménez, qué naturales tan largos, tan sentidos, tan profundos, tan templados. Realmente una faena de mucho menos a más, que conectó enseguida con el público maestrante. Luego pasó al pitón derecho, donde también hubo una serie jaleada, pero el pitón del toro era el izquierdo para rematar una faena, toreando, como si se puede decir, relajado, y más aún delante de la cara de un Victorino con naturales erguidos, con una profundidad, un sentimiento. Realmente faena de dos orejas, una estocada defectuosa que, repito y reitero, tiene que corregir la espada. Borja Jiménez dejó el premio en una oreja, ganada a ley, quizás una de las orejas más justas que ha habido en lo que llevamos de feria, pero era trofeo, era toro y era faena de dos orejas. Ya por rematar, Borja Jiménez con su tercer toro, que tuvo que ya era el segundo también de su lote, volvió a dejar para mí otro momento interesantísimo, sobre todo por el pitón derecho, otro toro de Victorino con su tema que llevaba dentro. Me gustó Borja Jiménez, y otra vez otra estocada trasera y tendida. Repito, hay que corregir la espada, no se puede andar sin espada en el mundo de los toros, y sobre todo matando estas corridas. Para mí ha sido una tarde importantísima de Borja Jiménez, y delante de la cara de Roca Rey, que tenía que haber salido por la puerta del Príncipe si esos aceros hubieran viajado más certero. Y otra cosa, antes de pasar a hablar de Roca Rey, hay que ver qué bien
aparte del momento, del sitio que tiene en la cara de los toros el torero de Espartinas, qué bien le ha agarrado el aire al encaste de Victorino Martín, porque en 3 corridas, que son 6 toros, ha abierto la Puerta Grande de Madrid, salió a hombros en Castellón, aunque luego no mató a los toros de Victorino porque uno fue devuelto, y hoy en Sevilla ha perdido la Puerta del Príncipe. Chapó por Borja Jiménez. Vamos por la estrella del cartel con el peruano Roca Rey. Lo voy a decir claro, es cierto que su lote quizás no ha sido el más propicio, pero hoy Roca Rey no ha habido pases cambiados por la espalda, ni de pie ni de rodillas, no ha habido capote a la espalda y saltilleras con gaoneras y con no sé qué y no sé cuánto, no se han puesto los pitones en los muslos, no ha tenido esos arrimones, y yo he visto a un Roca Rey, y lo voy a decir claro, muy precavido. Su primer toro, es cierto que su lote ha sido el más soso, el que más le ha costado, pero en su primer toro, y después del percance de Manuel Escribano, yo creo que le ha afectado, ¿no? Le ha afectado porque he visto un Roca Rey que ha sudado demasiado, en demasía, con un toro que no terminó de romper, que no iba hacia adelante, pero Roca Rey ha tenido sus precauciones. De hecho, hoy me ha sorprendido la maestranza, tanto que la habíamos criticado en estos días de atrás. Hoy la maestranza no me parecía la maestranza, por momentos me parecía las Ventas de Madrid cuando han pitado la colocación del peruano. Además ahí se le ha estocado un poquito baja y no ha pasado nada. Y ya con el quinto, y esperando, porque ya habían anunciado, o por lo menos se sabía, que Manuel Escribano iba a salir en 6º lugar a matar su 4º toro, Roca Rey se ha encontrado con otro toro que tampoco ha terminado, lo ha intentado, sobre todo por el pitón derecho, tirar del toro, pero cuando no están acostumbrados las llamadas figuras del toreo a abrirse, cuando no están acostumbrados a salir de su zona de confort, cuando no están acostumbrados a matar lo que es sota, caballo y rey, se les nota, y yo se lo he notado, y digo claramente, unas carencias a Roca Rey, y además creo y me atrevo a decir que le ha pesado la tarde y demasiado. No sé ustedes qué opinarán. Y vamos con Manuel Escribano, que después de caer y de esa cornada, es que se ha llevado en ese momento dramático, sale en el 6º. Tiene los arrestos, o mejor dicho, y lo voy a decir claramente, los huevos de irse otra vez a Portagayola, con unos jeans, con unos tejanos, con unos vaqueros. Recibe al Victorino a Portagayola, le hace otro recibo capotero que ha puesto a la plaza en pie. Y luego se tropieza con un toro donde ha estado muy meritorio Manuel Escribano, donde ha dado una lección de conocimiento, de sitio, de técnica, de toques, de altura, de sutileza, delante de un Victorino que no era la tonta del bote, que lo estaba guardado, que sobre todo por el pitón derecho donde más ha tragado, donde más le ha puesto, para tener ese momento épico de la tarde, con una real maestranza totalmente entregada, con una maestranza jaleando al torero, porque hace falta tener los grandes, llevar el muslo, con la cornada, que esperemos que no sea grave y que pueda estar en la corrida de Miura, irse a Portagayola, estar herido, no dejarse operar con anestesia general, hacerse una cura o lo que le hayan hecho, no lo sé, salir ahí, ponerse delante de la cara de este Victorino reservón, de este Victorino que iba con la mosca detrás de las orejas, para después de una estocada cortarle las 2 orejas y terminar con una tarde llena de matices, con una tarde dramática, épica, de buen toreo, y con una tarde donde yo creo que la tauromaquia sale muy potenciada, y donde creo que a Roca Rey le han hecho un empanizado más que serio y para pensar y meditar muchas cosas. Hasta aquí el resumen, no solo de esta corrida de Victorino, sino de todas estas corridas de preferia. Yo ahora espero sus comentarios, creo que tiene hasta ahora Sevilla muchísimo que comentar, abro el debate, ustedes me lo comentan, seguimos analizando, y ahora ya vamos a entrar en la semana de farolillos, en la semana de feria, y yo me despido de todos ustedes, pues diciendo como hago siempre, larga vida a la fiesta de los toros.